Bien, estudiantes, bienvenidos a sus clases de pre-ICFES de química. Este es el taller 6, donde vamos a tratar temas como nomenclatura y soluciones. La idea es que al final podamos resolver algunas de las preguntas que tienen en su taller número 6. Entonces, comencemos. Para empezar, vamos a definir qué es la estequiometría, que literalmente significa medir los elementos, pero que en su práctica vamos a ver qué son las relaciones atómicas, o sea, las relaciones que intervienen en las masas atómicas y moleculares y las fórmulas químicas y sus ecuaciones. O sea, cómo se relacionan todas, todas estas cosas, las masas moleculares, las fórmulas, las ecuaciones y las masas atómicas. Para empezar, tenemos un ejemplo de la fórmula de una reacción, que es el agua, y aquí lo que tenemos son, pues como todos, las fórmulas eh, con unos paréntesis allí que me indican el estado en el que se encuentra ese compuesto. Entonces tenemos dos moléculas de hidrógeno que están en estado gaseoso que reaccionan con una molécula de oxígeno que también está en estado gaseoso para convertir o para producir dos moléculas de agua en estado líquido. Entonces, eso es más o menos como la demostración de lo que implica la estequiometría. Si lo ven, entonces acá estamos jugando como con las fórmulas, los estados de la materia y la cantidad de sustancia o las moles que hay de cada uno de sus compuestos. Empezamos por definir la masa molar, que es la cantidad de materia presente en un cuerpo y está dada en unidades de masa atómica, que son esa UMA que ustedes ven ahí, o en gramos. Esa masa atómica luego, pues digamos, da paso al siguiente concepto, que es la masa molecular. Y la masa molecular es la masa relativa que resulta de la sumatoria de la masa atómica de los átomos que constituyen a una molécula. Entonces, en este caso tenemos al metano. Si nos damos cuenta, entonces acá tenemos que el metano está compuesto por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Lo que hacemos es buscar el peso molecular, ¿cierto? Este es el número atómico y este es el peso molecular. Entonces, lo que hacemos es buscar el peso molecular. En el caso del carbono, pues se dejará así. Mientras que en el caso del hidrógeno, lo que hacemos es multiplicar su peso molecular por 4, que es la cantidad de átomos que hay en la molécula. Y al sumar estos dos, el peso molecular del hidrógeno con el peso molecular del carbono, vamos a tener el peso de la molécula. Querrá decir que una molécula de metano va a tener 16,05 gramos, ¿cierto? Eso es lo que significa esta relación de acá. Bien, ahora, ¿qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea. Y como ya hemos visto la clasificación de la materia, sabemos que una mezcla homogénea está compuesta por sustancias puras y que se distingue solamente o sea, se distingue uniformidad en esa mezcla. Entonces, en donde los componentes están dispersos uniformemente en toda la mezcla. Las soluciones tienen dos partes, un soluto y un solvente. El solvente, el agua es el solvente universal y en este caso tenemos al cloruro de sodio como un soluto. Entonces ustedes saben, cuando mezclamos el cloruro de sodio con el agua, pues lo que va a pasar es que el cloruro de sodio se va a disolver a partir como del hecho de agitar la mezcla hasta que se vuelva un solo compuesto. Bien, ¿cuáles son las características del soluto y cuáles son las características del solvente? El soluto determina las propiedades químicas, en este caso, como estamos hablando del cloruro de sodio. Entonces, por ejemplo, si es una sal, si es de carácter iónico, si es de carácter covalente, va a determinar las propiedades químicas de la sustancia, ¿cierto? Se va a dispersar en el solvente, ¿sí? Entonces pensemos en esa sal disolviéndose, o pensemos en el Mr. T, o en el Mr. T, que también nosotros lo que hacemos es disolverlo en agua y entonces lo que va a hacer es dispersarse por toda la mezcla y se encuentra en menor proporción. Siempre vamos a encontrar que el soluto se encuentra en menor proporción que el solvente. ¿Listo? Cuando no sucede así, ya vamos a ver qué ocurre o cómo se le llama eso en donde el soluto sobrepasa al solvente.
Por otro lado, el solvente es la sustancia que actúa como medio dispersante y determina el estado físico, es decir, si esta es líquida, si es gaseosa o si es sólida. Y se encuentra en mayor proporción. Vamos a tener las disoluciones, compuestas solamente por dos partes, el soluto y el solvente, y vamos a tener una solución acuosa a toda aquella en la que el solvente sea el agua. Por otro lado, vamos a poder hallar la solubilidad de una sustancia con esta fórmula, que es la masa de soluto en gramos sobre 100 mililitros de agua. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Entonces, lo que se hace es mirar qué tan soluble es una sustancia en agua o no, a partir de esta fórmula. Bueno, en las clases de solución entonces tenemos que hay, dependiendo de la concentración del soluto dentro de esa solución, vamos a tener diferentes tipos de concentraciones, ¿sí? Entonces, cuando hay un poco soluto y hay más solvente que soluto, vamos a decir que esa solución es una solución diluida. Si por el contrario lo que tenemos es bastante soluto, más que solvente, vamos a decir que está concentrada. Si el solvente sobrepasa al soluto, si el soluto sobrepasa al solvente, vamos a decir que es saturada. Y si ya no es posible que haya más soluto, porque ya no le cabe a la solución, entonces vamos a decir que está sobresaturada. ¿Listo? Entonces, esta va de menor a mayor en grados de concentración, dependiendo de la variabilidad de la cantidad de soluto sobre el solvente en una solución. Ahora tenemos a las unidades químicas de concentración. Por un lado tenemos a la molaridad, que expresa el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución, ¿sí? Entonces dice como la cantidad de sustancia que se disuelve en una solución. Y esta fórmula para hallarlo, que son el número de moles de soluto sobre los litros de solución. Y para hallar los moles de soluto, pues está la masa del compuesto sobre la masa molecular. Luego tenemos la normalidad, que la normalidad, digamos que parece un poco más compleja, pero lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar estas fórmulas cuando tengamos un problema, pues que nos pida hallar la normalidad o alguna sustancia de número de equivalentes. Entonces dice que el número de equivalentes en gramos de soluto sobre el volumen de la solución en litros. ¿Qué quiere decir el número de equivalentes en gramos? El número de equivalentes serán aquellas moléculas que caracterizan a esa solución. Entonces, hay dos casos. Entonces, primero, el equivalente en masa es la masa sobre el peso equivalente. ¿Y cómo hallamos el peso equivalente? Pues el peso equivalente es el peso molecular sobre el parámetro. Entonces, ¿qué parámetros hay? Hay dos parámetros. Un parámetro que es cuando tenemos un ácido en nuestro compuesto, si lo que estamos hallando, a lo que le estamos haciendo la normalidad es a un ácido, tenemos que tener en cuenta entonces el peso de la molécula de ese ácido y el número de átomos de hidrógenos presentes en esa molécula. Y por otro lado vamos a tener las bases, que va a ser lo mismo, el peso molecular de esa molécula más el número de grupos hidroxilo que encontremos ahí. Y luego reemplazamos en nuestra fórmula y ya pues tenemos la normalidad. Para que quede más claro, pues entonces vamos a ver un video de este problema que se ha planteado aquí. Entonces vamos a ver el video. Bien, entonces en este ejemplo el ejercicio nos pide determinar la concentración en equivalente por litro, o sea, la normalidad, de una solución que fue preparada disolviendo 15 gramos de ácido fosfórico en suficiente agua hasta completar 650 mililitros de solución. Entonces lo que hacemos es colocar nuestros datos en un lado. Lo primero es la normalidad, que es la que nos están pidiendo hallar. Luego los gramos de soluto, que son 15 gramos de ácido fosfórico, que nos lo da el problema. El volumen de solución, que también nos lo da el problema, 650 mililitros. Y luego calculamos la masa molar de la molécula, es decir, del ácido fosfórico, que serán 194 gramos por mol. Nuestro primer paso entonces será hallar el peso equivalente. Para este problema en especial, como estamos hablando de un ácido, usamos la fórmula que nos permite saber el peso equivalente de los ácidos, hallando el número de átomos de hidrógeno presentes en la molécula.
Entonces empezamos a reemplazar nuestra fórmula, que es del peso equivalente, que es el peso molecular de la molécula sobre el número de átomos de hidrógeno que haya presentes en esa molécula. De ese modo, lo que vamos a tener es el peso molecular, que son 194 gramos sobre mol, sobre el número de átomos de hidrógeno, que en este caso son 3 equivalentes sobre mol. Y al resolver esta división, eso nos da 64.6 gramos, acá se va moles y moles, y entonces queda gramos equivalente. Nuestro siguiente paso es convertir el volumen a litros, porque como ustedes saben, la ecuación nos la plantea en litros de solución. Entonces vamos a pasar 650 mililitros a litros. Entonces sabemos que un litro contiene 1000 mililitros. Y entonces 650 mililitros, ¿cuántos litros será? 650 por 1 dividido en 1000. Eso nos da 0,65 litros. Por último, lo que vamos a hacer es calcular la normalidad aplicando la fórmula que es gramos de soluto sobre peso equivalente por el volumen de la solución. Entonces reemplazamos los gramos de soluto que tenemos en este caso, son 15 gramos de ácido fosfórico, como ya sabían ustedes, sobre 64,6 gramos equivalente por el volumen, que son 0,65 litros. Bien, entonces acá, como podemos ver, se nos van los gramos y la normalidad entonces sería de 0,35 equivalentes por litro. Bien, entonces ahí ya teníamos un ejercicio de lo que les estaba explicando de cómo hallar esa normalidad. Y así podemos ir jugando con la ecuación dependiendo de lo que nos pidan en los problemas. Ahora tenemos a la molalidad, que esta nos sirve para hallar la concentración de una sustancia, siempre y cuando, de una mezcla, siempre y cuando esta sea sólida o tengamos las moles de soluto, o tengamos los gramos o las moles de soluto. Entonces establece la relación entre el soluto y la masa del solvente. Ahora sí nos vamos con las preguntas del taller. Entonces la primera pregunta dice que en la etiqueta de un frasco de vinagre aparece la información solución de ácido acético al 4% en peso. El 4% en peso indica que el frasco contiene. Entonces lo que aquí nos está diciendo, nos está preguntando, es por la solución completa, que indica pues el 100%, o sea, los 100 gramos. O sea, que de esos 100 gramos, ¿cuántos gramos ocupará entonces el 4% de ácido acético? Y pues entonces en este caso se sobreentiende que 4 gramos de ácido acético hay en 100 gramos de la solución completa. ¿Listo? Debido a eso, pues la respuesta es la D. Luego, la segunda pregunta nos dice que de acuerdo con la siguiente reacción, y nos muestra la reacción, entonces nos muestra la reacción y dice, a partir de 113,8 gramos de hierro con suficiente oxígeno se obtienen, y está ahí como la interrogante de la cantidad de moles del compuesto del producto que tendríamos. Entonces acá lo que nosotros vamos a ver es que este número corresponde a el peso molecular de 2 moles de hierro, ¿sí? Es decir, el peso atómico del hierro multiplicado 2 veces. Lo cual quiere decir que entonces acá no tendríamos 4, sino 2. Por ende, si nosotros acá sabemos que 4 moléculas de hierro me producen 2 del producto, 2 moléculas del producto, pues si tengo la mitad, pues aquí me producirá la mitad también. Por lo cual, la respuesta es 1 mol. Que vamos a esperar a que ahí está. La respuesta sería la C, 1 mol. Luego entonces nos hace la pregunta 4 y 5 de acuerdo a una reacción específica, a la cual pues entonces vamos a ver los siguientes videos. Bien, entonces para resolver la pregunta 4 y 5 del taller 6,
nos dan esta fórmula, que lo que indica es que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono y 2 de agua. Y la pregunta 4 dice, si se queman 10 moles de metano utilizando 100 moles de aire, la cantidad de oxígeno que sobra es aproximadamente, y nos da las opciones. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el mismo enunciado nos dice que el aire es 21% oxígeno y 79% nitrógeno molecular. Entonces, esto lo que quiere decir es que del 100% del aire, si lo pasamos a moles, del 100% de las moléculas de aire, 21 de esas moléculas pertenecen a moléculas de oxígeno. Y mirando la fórmula, lo que nosotros podemos decir es que cada molécula de metano tiene que reaccionar con 2 moléculas de oxígeno. Entonces, si decimos que son 10, habría que hacer una conversión. Entonces, 10, ¿cuántas moléculas de oxígeno habrían por cada 10 moléculas de metano? Si sabemos que en una molécula de metano hay, se necesita reaccionar o reaccionan 2 moléculas de oxígeno. Y esto nos da 20 moles de oxígeno. Ahora, en 21 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de CH4 necesitamos si sabemos que reacciona con 2 moles de oxígeno? Entonces esto nos da 10,5 moles de metano. ¿Qué quiere decir esto? Que para que reaccionen 21 moles de oxígeno necesitamos 10,5 moles de metano. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que reacciona 1 por cada 2 de oxígeno. Siendo así, entonces tenemos moles de oxígeno, 21 moles, que son las que reaccionan, las que están en el aire, menos 20, que son las que reaccionan con el metano. Así, entonces, lo que nos queda es 1 mol de oxígeno. Entonces, se entiende que lo que pasó es que, como necesitamos más metano y no tenemos más metano, o sea, en nuestra fórmula no tenemos sino 10 moléculas de metano, lo que va a hacer es que nos va a sobrar una molécula de oxígeno cuando ésta haga reacción para formar el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, nuestra respuesta es la B, 1 mol de oxígeno. Bien, entonces para resolver la pregunta. Bien, en la pregunta número 5 nos plantea sobre la misma fórmula si reacciona 1 mol de metano en presencia de 3 moles de oxígeno. Entonces me dice que cuál va a ser la composición final en porcentajes de cada uno de los compuestos o de cada uno de los reactantes y de los productos de esta reacción. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que puedan reaccionar 3 moles de oxígeno con 1 mol de metano, hay que hacer esta conversión. 3 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de metano necesitamos para que reaccionen con 3 moles de oxígeno? Si sabemos que cada 2 moles de oxígeno reaccionan con 1 mol de metano. Y entonces aquí sabemos que son 1,5 moles. ¿Sí? ¿De qué? De metano. Bien, entonces partimos de que no tenemos los suficientes moles para que reaccionen con el oxígeno, los suficientes moles de metano para que reaccionen con el oxígeno. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el número de moles que tenemos, ¿listo? En la reacción, partiendo de que no nos alcanza y de que en este caso nuestro reactivo límite sería el metano, es decir, el que se agota más rápido, y el que nos va a sobrar, como vimos en el ejemplo anterior, pues es el oxígeno. Entonces, ¿cuántas moles, o sea, el total de moles, cuántas moles de metano habrá al final de la reacción? Pues no habrá ninguna porque se habrán agotado todas para poder reaccionar con el oxígeno, ¿cierto?
En cambio, en el oxígeno, como tenemos 3 moles que están en la reacción inicial menos 2 moles que reaccionaron, vamos a tener 1 mol. ¿Sí? Y al final, como sabemos, vamos a tener 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Siendo así, nuestro número total de moles serán 4 moles. ¿Bien? Entonces vamos a partir de este dato para poder hallar los porcentajes, teniendo en cuenta que 4 moles será el 100%. Entonces el porcentaje de moles, el porcentaje de moléculas va a ser de la siguiente forma. El oxígeno será 1/4 por 100. El dióxido de carbono será 1/4 por 100. Y el agua serán 2/4 por 100. ¿Por qué? Recordemos entonces, nos sobra una molécula de oxígeno que no reaccionó con el metano, nos da como resultado una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Entonces, esta operación lo que nos da es aquí un 25%, aquí otro 25% y 50% de agua. De tal suerte que la respuesta será la A. Muy bien, chicos, entonces así es como se justifica las respuestas de la pregunta número 4 y 5. Aquí vamos a continuar con la respuesta de la pregunta número 8, que nos dice pues que una solución de una concentración de 0,2 molar se obtiene disolviendo y aparecen las opciones. Entonces esto se resuelve así. Bueno, para la pregunta número 8, lo que vamos a hacer es hacer esto que voy a hacer con todas las opciones, pero pues yo voy a elegir ya la opción correcta para que vean cómo se halla, cuál es la justificación. Entonces, la pregunta nos dice que una solución de una concentración de 0,2 molar se obtiene disolviendo y nos da las opciones. Entonces, yo voy a coger la D, que es la correcta, y les voy a mostrar por qué. Entonces, si decimos que una mol de HNO3, ¿cierto? Pesa 63 gramos, ¿sí? Entonces aquí lo que nos está diciendo, lo que tenemos que hallar, mejor dicho, es en 6,3 gramos, pues, ¿cuántas moles habrá? Entonces, 6,3 por 1 dividido en 63. Entonces, 6,3 por 1 mol dividido en 63 da 0,1 moles, ¿sí? Eso por un lado. Ahora tenemos que pasar los 500 mililitros a litros, que eso se vaya dividiendo 500 por 500 sobre 1000. Y la respuesta son 0,5 litros. Ahora si aplicamos la fórmula de la molaridad, que es el número de moles del soluto, que en este caso sería 0,1 mol, ¿cierto? Del soluto, sobre los 0,5 litros de la solución. Y esto nos da 0,2 molar. De esa forma se resuelve ese punto y así podemos Bueno, para continuar con las siguientes preguntas. Bueno, para esta lo que nos dice es, nos da una tabla en donde nos muestra el resultado o la información de 2 soluciones, ¿sí? En moles de soluto. Entonces nos da la solución 1 y 2, la masa molar en soluto en gramos sobre mol. Aquí cuando sabemos que es gramos sobre mol ya sabemos que nos está dando la masa molecular, ¿cierto? Y aquí la masa del soluto en gramos sabemos que es la masa del compuesto. Sobre, bueno, y acá nos da el volumen en centímetros cúbicos, lo que tenemos que hacer es pasar estos centímetros cúbicos a litro. Entonces acá están como las posibles respuestas. Lo que vamos a hacer es hacer la operación de hallar la concentración o de hallar, sí, como la molaridad de cada una de cada una de las sustancias. Entonces recordamos que la molaridad es el número de moles de soluto sobre los litros de solución. Y lo primero que vamos a hacer es en la solución 1 hallar el número de moles. Entonces nos dice que
la solución 1 pesa 200 gramos y que tiene una masa molecular de 200 gramos sobre mol, lo cual nos da un mol. Y si ese mol lo dividimos por los litros de la solución, pues que ya los hemos pasado a litros, que es 1 litro, pues eso nos va a arrojar el resultado de 1 mol sobre litro. Esa sería la molaridad. Para la solución 2, entonces hacemos lo mismo, pero aquí lo que tenemos es que la molécula pesa 400 gramos y el peso molecular, o sea, hay 400 gramos del soluto y el peso molecular es 200 gramos sobre mol. Al hacer esta división, entonces ya no nos da 1 mol, sino 2 moles, con lo cual sabemos que hay mayor cantidad de moles en la solución 2 y que además de eso está mayormente concentrada porque hay 4 gramos por cada litro de solución. Entonces, mientras que hay una molécula por cada litro de solución, aquí hay 4 moles por cada litro de solución. Nos devolvemos acá y entonces nos dice, la respuesta correcta sería, la solución 2 tiene mayor número de moles de soluto, porque ya sabemos que tiene 4, y su concentración es mayor que la solución 1, claramente porque tiene 4 moléculas por cada litro. Bien, chicos, estas son todas las respuestas. Este es todo el taller número 6. Espero que con esto tengan como los elementos para resolver el resto de las preguntas y nos vemos en una próxima ocasión.